Al principio, todo parecía demasiado perfecto, como una brisa tibia de verano, suave como una caricia. Una época que prometía prosperidad eterna. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no solo era un ganador, era la potencia del futuro, militarmente, económicamente, culturalmente. La tierra de las oportunidades ya no era un sueño, era un producto en venta. Todo era moderno, las máquinas, la medicina, el jazz, hasta las mujeres empezaban a romper moldes. Los trabajadores ganaban más, la vida era una fiesta. Y en Wall Street, la fiesta era todavía más grande. Quien apostara ganaba, quien arriesgara prosperaba. Todos creían que se harían ricos. Todos creían que nada podría salir mal. Pero ese es el problema con la euforia. Nunca te avisa cuándo termina. La música se apagó de golpe. El año 1929. El colapso había comenzado. Casi nadie entendió lo que venía. Pero un joven sí lo vio todo. Un joven que vivió, respiró y sufrió cada instante de la mayor caída económica de la historia moderna. Mi nombre es Jeff Stryker, y esta es la historia real de cómo un sueño americano se transformó en una pesadilla colectiva. Una historia de hambre, dignidad, rabia, lucha y renacimiento. Porque el crack del 29 no fue solo un accidente financiero. Cambió el destino del mundo entero. El día que todo se desplomó, Jeff tenía 20 años. Estudiaba economía en la Universidad de Columbia. Su futuro era brillante, hasta que dejó de serlo. El 24 de octubre de 1929 se anunció una caída en la productividad del país. En horas, las acciones se desplomaron un 22%. Ese día pasó a la historia como Jueves Negro. La comunicación lenta detonó el pánico. Cuando la policía intentó contener a inversionistas desesperados, estallaron disturbios. Luego vino el lunes 28 y el martes 29. Ese día, $30,000 millones se evaporaron. 10 veces el presupuesto federal. La razón, exceso de crédito, especulación descontrolada, deudas masivas, inflación y luego, súbitamente, nada. La máquina del sueño americano se detuvo. El colapso fue una reacción en cadena. Los inversionistas quebraron, los bancos se desplomaron, el crédito murió, la industria se paralizó. En 1930, el desempleo llegó al 9%. 2 años después, 25%. Jeff también cayó. Sus padres, agricultores del centro del país, ya no podían pagar su educación, pero él se negó a volver a casa. No quería que su familia cargara con su fracaso. Lo que recuerda de esos días no es la miseria, es el hambre, un hambre medieval, un dolor animal que crecía como una maleza dentro del estómago. Miles fueron expulsados de sus casas. En las ciudades surgieron campamentos de metal, cartón y cuerda. Los Hoover Bills, llamados así en burla al presidente Hoover. Jeff vio madres alimentando a bebés con grasa derretida porque no tenían leche. Lo inevitable, los niños morían en pocos días. En las calles, hombres vendían manzanas por centavos. Otros simplemente esperaban, sin saber qué. Las filas en los comedores comunitarios eran interminables. Los primeros recibían la sopa más líquida, los últimos solo un pan duro. Y aún así, nadie pensaba en pedir ayuda al gobierno. La cultura americana les había enseñado otra cosa. Sé dueño de tu destino. Pero ¿cómo se es dueño de algo cuando no se tiene nada? En 1930, 35,000 personas marcharon en Nueva York. Un año después, marcharon hacia Washington. Pero no pudieron ver al presidente. La policía los bloqueó. Hoover estaba paralizado. Su fe ciega en el libre mercado lo hizo incapaz de actuar. En 1932, la tensión explotó con la llegada de los Bonus Army, veteranos de la Primera Guerra Mundial, que exigían el pago prometido por el gobierno. La respuesta de Hoover fue brutal. Ordenó a MacArthur dispersarlos con tropas. Por primera vez en EUU, se usó gas lacrimógeno contra ciudadanos estadounidenses. El resultado, 4 muertos, 55 heridos graves, 2 niños asfixiados, un embarazo perdido. Fue el final político de Hoover. El 8 de noviembre de 1932, Franklin D. Roosevelt ganó con el 57% del voto.
Jeff estuvo en su investidura. Había conseguido un trabajo modesto, suficiente para comprar un traje barato. Roosevelt reunió un equipo brillante, el Brain Trust, expertos de ideas progresistas, muchos de ellos de Columbia. Igual que Jeff, tenían 100 días para salvar al país. Mientras Estados Unidos luchaba por recuperarse, Europa también se hundía. Alemania y parte de Italia financiaban su recuperación con deuda y militarización. Los fascismos crecían. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. El mundo se estaba partiendo en dos modelos: democracia versus totalitarismo. El comunismo también creció, pero nunca logró atraer al trabajador estadounidense. Defendía demasiado la libertad religiosa y prefería un salario estable a una revolución. Para ellos, el New Deal era suficiente. Jeff consiguió trabajo en la Resettlement Administration gracias a Alice, la mujer que cambiaría su vida. Ahí conoció a Roy Stryker, creador del gran proyecto fotográfico que documentaría la depresión. Arthur Rothstein, Walker Evans, Dorothea Lange, todos formando un equipo único. Arthur habló a Jeff del horror que vio en Oklahoma. Las tormentas de polvo del Dust Bowl se escuchaban primero como un trueno lejano, luego oscurecían todo. El viento era como una bestia rugiendo. Estas tormentas no eran naturales. La tierra había sido sobreexplotada durante los años 20. El suelo fértil se había desgastado. Lo que quedaba, el viento lo arrancó. Roosevelt lanzó un plan ambiental, reforestación masiva, nuevos parques nacionales. La CCC, Civilian Conservation Corps, creó 250,000 empleos. Pero para muchos agricultores fue demasiado tarde. Perdieron sus tierras. Fueron expulsados por los bancos. Terminaron con lo poco que tenían en sus autos, rumbo a California. Así nació el mito de la Ruta 66, un nuevo éxodo. Dorothea Lange fotografió a los invisibles, a los que nadie quería ver, a los migrantes del Dust Bowl, a las madres sin hogar, a los hombres que lo habían perdido todo. Su cámara les devolvió la dignidad. Sus fotos se publicaron en periódicos y cambiaron la opinión pública. Roy Stryker, obsesionado con el impacto social, agujereaba negativos que no contaran una historia clara, especialmente los de Walker Evans, a quien consideraba demasiado artista y poco político. Jeff lo entendía. Él también empezaba a refinarse. En 1935, aunque el país mejoraba, muchos trabajadores vivían aún bajo explotación brutal. En la industria textil se exigían 60 puntadas por minuto. El descanso era de 5 minutos. Si enfermabas, despedido. Si te quejabas, despedido. En las minas, si no eran rentables, se cerraban de un día para otro. Las familias quedaban sin hogar. Los trabajadores podían vivir un año a crédito en casas de la compañía. Luego, nada. Jeff, como millones, sobrevivió a fuerza de esperanza, dignidad y trabajo. Vivió la caída del sueño americano, pero también su reconstrucción. La Gran Depresión no solo destruyó vidas, cambió para siempre la forma en que entendemos al Estado, la economía y la justicia social. Y quizá la mayor lección es esta: un país puede quebrarse, una economía puede caer, pero mientras existan historias como la de Jeff, mientras existan personas dispuestas a volver a levantarse, el futuro siempre puede reconstruirse. No te vayas sin suscribirte, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Este canal está creciendo porque ustedes lo están haciendo posible. Apóyalo con un like, comenta qué te sorprendió y nos vemos en el próximo capítulo.